Bienvenidos a EDITV. Estamos pendientes de la actual situación que está ocurriendo en Bolivia y vamos a hacer un análisis más profundo con el economista José Luis Urdininea, quien es un destacado economista, sobre todo en lo que es la banca, empresa privada, y es actualmente el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Economistas en Bolivia. Vamos a iniciar con las preguntas para poder hallar la solución o el tema del análisis. ¿Usted cómo diría que se llegó a esta situación? ¿Está usted de acuerdo con lo que se ve venir? ¿Se vio venir esto hace muchos años atrás? La crisis actual, que es de carácter múltiple, no es que se haya producido de un momento a otro. Tiene su inicio desde el anterior gobierno de Evo Morales Ujú. y tiene también el acarreo de problemas y de deficiencias en una visión sobre el uso de los recursos que nos ahogaron proveniente de los precios altísimos de los hidrocarburos, fundamentalmente el precio del gas natural. La demanda extraordinaria y la tasa de crecimiento de China durante el periodo 2006 hasta más o menos el 2013 o 14 había disparado el precio de casi toditas las materias primas, muchas de las cuales se producían fundamentalmente en Latinoamérica. Por eso es que los efectos del crecimiento de China, la subida extraordinaria de los precios de las diferentes materias primas, beneficiaron no solamente a Bolivia, sino a la gran mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, el, la balanza comercial y en general la balanza de pagos que involucra varias balanzas se vieron favorecidas enormemente, no solo en el caso de Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos. Entonces, habían unos excedentes que fueron engrosando el montante de las reservas de moneda internacional, las divisas. El efecto positivo de la acumulación de reservas dependía de cuán equilibrados eran los diferentes gobiernos que tenían tendencias políticas absolutamente distintas, también en el área latinoamericana. Los que supieron utilizar ese excedente extraordinario de divisas para revolucionar las estructuras económicas y sociales de cada uno de sus países, indudablemente salieron adelante. Los países que no supieron usar con equilibrio en una visión de largo plazo los excedentes monetarios que se habían venido acumulando durante varios años y dispusieron esos recursos sin una visión clara y concreta del desarrollo del país, revolucionar áreas cruciales, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el, el nivel educativo, revolucionar la educación desde el grado de parvulario, la primaria, la secundaria, la universitaria, lógicamente en un concurso pleno con el mismo tipo de criterios de las diversas universidades públicas y privadas de Bolivia. Cesa el boom de la del precio de las materias primas y la cantidad demandada porque se ralentiza la economía china. De una tasa de crecimiento que había tenido durante ese periodo largo de casi 10 años, entre 10 al 12%, se fija como meta del 6 al 7%. Entonces, eso produce también un desastre en el precio de las materias primas. Y ahí empieza la debacle, así como habían subido en forma extraordinaria el monto de las reservas de Bolivia, también en un muy corto plazo, en el lapso de 3 o 4 años, ya habíamos devorado las reservas. Entonces, ese es el inicio. Bolivia no había hecho en realidad absolutamente nada
para llegar a esta situación extraordinaria, motivada fundamentalmente por la acción de China. Entonces, vuelvo al primer concepto que dije antes, los que supieron utilizar las reservas acumuladas extraordinarias para revolucionar su actividad económica y social en el país, pudieron sostener con mucho más holgura los reveses que después dejaron la caída de los persas. En esa época, usando un término de carácter técnico, todos los países latinoamericanos nos quejábamos de que los términos de intercambio eran siempre negativos. Los que se beneficiaban con precios de las materias primas eran los altos centros de industrialización, generalmente europeos y americanos e incluso asiáticos. En cambio, con la subida extraordinaria de los precios de las materias primas, los términos de intercambio se voltearon. En ese caso, más bien todo ese beneficio de subida extraordinaria tan rápida fueron positivos para las economías latinoamericanas. Esa es la simiente de todo lo que ha pasado en Bolivia y en la mayoría. Si tú sabes usar con juicio, es como la economía familiar. Puedes tener ingresos extraordinarios. Y si dedicas tus ingresos extraordinarios a viajar, por ejemplo, a munirte de infinidad de materiales que no necesitas en tu vida diaria, si malgastas la plata, entonces el momento que ese motivo de ingreso extraordinario se agota y no tienes reserva de ninguna clase, te empobreces. Exactamente eso es lo que ha pasado con Bolivia. Ya, entonces, ¿cuáles son los parecidos y las diferencias con el proceso de 1980 que derivó en la hiperinflación? En 1980 todavía había gobiernos militares. Ujú. El último militar en ejercicio del poder político en Bolivia fue el coronel Guido Vildoso. Se produce el advenimiento de don Hernán Siles Suazo en 1982. Era una corriente de tipo político de él claramente identificada con la democracia. Entonces tenía prestigio y toda la ciudadanía boliviana consideraba que eran nuevos aires, pero tenía un contexto económico-social de pobreza y también de crisis también en esa época. Entonces, ejerce el poder político don Hernán Siles Suazo con fuerza política de apoyo, generalmente partidos de izquierda, y también con un fuerte apoyo social liderizado por la COP. Pero todas las fuerzas sociales aglutinadas en la COP se sentían también poderosas después de haber ejercido una política de control de los militares y exigencia de sus derechos fundamentales. Entonces, ese era el contexto en el que llega don Hernán Siles Suazo. Trata de corregir en un periodo de su gobierno con 2 o 3 planes de aplicación correctiva a todo el desastre que había y la crisis que también tenía orígenes múltiples en esa época. Pero ninguno de los planes que trata de aplicar en el país y que se aplican tiene éxito por las fuertes presiones de tipo social. La COP se siente poderosa y se siente formando parte y con todos los derechos para exigir. Y las exigencias no correspondían a la heredad que había recibido el plano económico financiero el gobierno de Hernán Siles Suazo, y empiezan a chocar los intereses del uno con el otro. Frente al fracaso de los 2 o 3 intentos de corrección que hace el gobierno,
que se diluyen sin ningún efecto, él se ve obligado a levantar las manos, porque comprende que si no tomaba medidas de carácter integral que hubieran significado imponer un plan de reordenamiento de todo el país por la fuerza y hubiera chocado con las fuerzas sociales del país, hubiera tenido que intervenir el ejército y la policía y las fuerzas vivas también, que hubieran producido una hecatombe social con un enfrentamiento que hubiera arrastrado a muertes. Y él levanta las manos y adelanta el cese de su gobierno y pide nuevas elecciones. Ese era el ambiente que se vivía en el año, el advenimiento de Hernán Siles Suazo. La actual crisis tiene múltiples facetas también, que cuando se detectan los problemas y no se los corrige de inicio, entonces van creciendo. Son como las avalanchas de nieve. Las avalanchas de nieve empiezan con una cosita así chiquitita y si no las contienes tú, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y se vuelven arrolladoras con todo. Arrollan viviendas, matan gente, arrollan bosques, en fin, y causan desastres en el país, en las ciudades donde se producen este tipo de acontecimientos. Lo mismo, cuando las diferentes crisis de diferentes facetas no empieza a comprenderse que no se pueden dejar al acaso a que las aguas y el tiempo corrijan todos los efectos en un ente social como es toda la población boliviana y su economía, entonces fueron creciendo, 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 creciendo. Entonces, puede haber coincidencias en algunos aspectos, pueden haber otras diferencias notables. Esa sería. ¿Y usted cree que hay posibilidad de que la actual inflación, que además sigue en aumento, termine en hiperinflación? ¿Usted cómo definiría la hiperinflación? Una de las crisis de mayor impacto es la crisis de balanza de pagos. Y yo pienso que se resume en un hecho simple. La economía boliviana gasta más dinero, más divisas de las que recibe. Y no es un año, son años consecutivos, 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 que todo lo que producimos y exportamos en bienes y también en servicios no llega a cubrir lo que necesitamos para las importaciones de diversos tipos de bienes, dos de los cuales que más afectan a la balanza comercial son los combustibles, fundamentalmente la gasolina y el diésel. La relación entre lo que demandamos, gasolina y diésel, es de 2,5 a 1, requerimiento de diésel contra requerimiento de la gasolina. Paralelamente, la producción de hidrocarburos en el país, de 60 millones de pies cúbicos que llegó a exportar Bolivia en su mejor momento, el año pasado hemos llegado apenas a 31 millones de dólares. Entonces puede calcular la cantidad de ingresos menores que ha tenido Bolivia y que expresan también o explican por qué la crisis de divisas, que se ha ido creciendo, 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 creciendo en el tiempo.
¿Cómo se ha ido cubriendo la crisis, la falta de divisas? Usando las reservas. Pero las reservas también no eran infinitas. Entonces, al usar, llegó un momento en que ya no habían tampoco reservas. Y las necesidades de reservas también eran mayores. Entonces, ¿a qué se acude? A los préstamos soberanos. Se emiten títulos de deuda de Bolivia y se colocan en los mercados internacionales. Esa primera y la segunda emisión son aceptados en los mercados internacionales porque todavía Bolivia tenía una buena calificación de riesgo, Todavía. riesgo país. En determinado momento, incluso la primera emisión se la hizo cuando Bolivia no necesitaba esos recursos, pero que se quería dejar sentado que Bolivia podía hacer presencia en los mercados internacionales. Esa operación, lógicamente, le significó costo innecesario a Bolivia. Entonces, a medida que las angustias y las estrecheces del presupuesto nacional se van viendo carentes de fuentes de financiamiento internos y se ve obligado el país a usar las reservas primero, enseguida el ahorro internacional con los bonos soberanos, después el ahorro internacional también con los préstamos de los entes multilaterales, BID, CAF y otros. A veces créditos bilaterales de países que guardan relaciones amistosas con Bolivia, pero se le van agotando las fuentes. Y empieza a usarse todo lo que puede sacar del propio país. Entre tanto, sigue la colocación de recursos de gasto. Hay un programa de 150 empresas estatales nuevas, otro programa de 130 o de 50 empresas estatales nuevas. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que exista tasa de crecimiento todavía del país. Pero ¿de dónde sale? Sale de los déficits. ¿Y los déficits cómo se cubren? Con préstamos. Ya hemos agotado toditas las fuentes multilaterales, hemos agotado las fuentes laterales y estamos agotando las fuentes propias del país. Se acude a usar los recursos, una parte de los ahorros de los jubilados, porque se emiten también títulos para considerar inversiones en los fondos de jubilación. Entonces, el crecimiento interno del país crece también simultáneamente con la deuda externa y la deuda interna del país. Entonces, por varios frentes hemos llegado a los límites en que o se toman medidas o es clarísimo el camino a la catástrofe. Eso te podría resumir lo que está pasando. ¿Y se están llevando a cabo políticas para frenar la crisis? Según informaciones oficiales que deberían estar registradas en la prensa, que conozcamos un plan coherente de medidas de corto, mediano y largo plazo, más apoyos de carácter internacional que permitan cortar la crisis antes de que venga la catástrofe, no conocemos. ¿Y por qué insiste Bolivia en ser un estado empresario cuando históricamente nunca pudo serlo y cuando absolutamente todas las empresas estatales están en déficit? En este gobierno y en casi todos los gobiernos que han creído
que parte de la solución de los problemas en precios, en oferta oportuna, podría contribuir a mejorar la situación de la población boliviana, han cometido casi todas el mismo error. Se ha pensado que la empresa estatal debe ser fuente de empleos a los adherentes políticos. Entonces, con esa visión, se empieza la empleomanía, que se traduce como un defecto casi congénito a la población civil. Si quieres tener un puesto en una empresa estatal, tienes que ser del partido, porque de otro modo, no. Y lógicamente, si la empresa estatal requería 200 empleados, empieza nuevamente la empresa allá no a poder funcionar con 200, sino con 300 o con 400 personas, los supernumerarios. Necesitan para conducirse energía, para explotar energía. Entonces la energía hay que apoyar a la empresa estatal y darle tarifas preferenciales para que pueda salir adelante. Todas las subvenciones empiezan a aparecer y empieza a crecer una masa de empresas ineficientes. El gerenciamiento, ¿cómo se produce? Hay que dar trabajo también a la gente del partido. Las personas, los políticos incompetentes, los dirigentes sindicales incompetentes, llegan a aparecer de gerentes de las empresas estatales e incluso profesionales que apenas salen de las universidades y que no tienen experiencia gerencial, que no han tenido nunca la vivencia de gestión empresarial. Y lógicamente, no por falta de capacidades o por ser ineptos, sino porque necesitan un roce para tener la experiencia, para tener un manejo exitoso. Entonces, 3 supernumerarios, subvenciones, gerenciamiento, por falta de... Y empiezan las presiones sociales también. Las presiones sociales, nosotros tenemos derecho. ¿Por qué? Aquí también, y los dirigentes sindicales también aparecen en posiciones relevantes en cada una de las empresas estatales. Suma todo eso y es el y el resultado es que las empresas estatales, en vez de ser generadoras de riqueza para la redistribución, son una carga para el Estado boliviano y para la población boliviana, porque para que funcionen hay que darles subvenciones por la vía del Tesoro General de la Nación. Y funcionan. Y la riqueza, si no se renueva, lógicamente se acaba. Hay un principio básico y fundamental. Si yo quiero redistribuir la riqueza, primero tengo que generar la riqueza. Porque si no, ¿qué voy a redistribuir? Voy a contribuir más bien a generar la mayor pobreza del país. Vaya. La verdad que su punto, sus puntos de vista, el análisis que hemos hecho con ustedes es bastante interesante. Tomar en cuenta estos datos, cómo hemos ido gastando nuestros recursos, aprovechando de otras subvenciones y no trabajando mucho, ¿no? Dedicándonos también, como dice, entre qué política, estamos con las manos ciertamente atadas, ¿no?
Además, los gobiernos que se dedican mucho a hacer política, más que hacer o verificar el bienestar del país. Una parte del poder político propio de los gobiernos que él llega al gobierno, pero es una parte la política y una parte de las obligaciones del que ejerce el poder político para dirigir a una nación es fijarse no solamente en los aspectos políticos de permanencia para usar el poder, sino en el manejo administrativo y económico y financiero. El que maneja una empresa, por ejemplo, recibe un cierto patrimonio, un cierto tipo de condiciones, y la principal responsabilidad de un administrador es no solamente conservar lo que se le ha encomendado, sino hacer crecer lo que se le ha encomendado. Entonces, lo que puedes aplicar a una empresa, también lo puedes aplicar en el manejo de un gobierno, que es un administrador del país. Recibe y tiene la responsabilidad de hacer crecer lo que se le ha entregado para las futuras generaciones. Perfecto. Muchísimas gracias, más bien, don José Luis. Ha sido un gusto tenerlo en el canal, haciendo este análisis sobre lo que está pasando actualmente en la economía de Bolivia, ya que todos estamos preocupados, ya que todos estamos reclamando. Es, ha sido muy interesante, ha sido muy bueno y ha sido muy enriquecedor tener esta opinión y este análisis con usted. Yo quisiera concluir con una última opinión personal. Claro que sí, por favor, más bien. En el caso de nuestro tendón de Aquiles han sido los hidrocarburos. Por X, C o Z causas. Y nos hemos empecinado en seguir subvencionando, seguir subvencionando, seguir subvencionando. Pero hemos fallado tremendamente como administradores en reponer el uso de las reservas hidrocarburíferas. El último emprendimiento privado descubridor y que actualmente le sirve a Bolivia es el campo Incahuasi, que no fue descubierto por yacimientos petrolíferos. Yacimientos lo hizo una contratista del gobierno boliviano. En un periodo de lapso sumamente grande, Yacimientos no ha descubierto un solo campo nuevo. Entonces nos hemos ido comiendo sin reponer todo lo que heredamos. Y cuando se come todo lo que nos dejan y no se repone, el resultado final es la pobreza y la pobreza generalizada, una de las aristas. Y los desaciertos. Alguien incluso figura como alguna nota en algún lado que con el descubrimiento de un primer pozo descubridor, no productor todavía, ya se piensa que deberíamos estar sentados a la base para una segunda planta de urea. Y se piensa en ubicaciones, en los costos, en fin. Primero, volvemos al tema anterior, primero creemos la riqueza para después ver qué hacemos con esa riqueza. Entonces, pensar sin haber constatado, el mismo gerente general de Yacimientos ha dicho, ¿no? Necesitamos mínimo 3 hasta 4 años perforar 3 pozos adicionales para confirmar que tenemos las reservas necesarias
para garantizar el uso de esas reservas. Y eso requiere estudios de diversa naturaleza, algunos complejos, requiere perforaciones, requiere nuevos estudios. Me viene a la memoria el caso de Incahuasi. Incahuasi, desde que se hizo el descubrimiento del campo de Incahuasi hasta que se puso en producción, tardó 8 a 9 años. Nosotros acabamos de descubrir con el pozo descubridor Mayaya X1 y ya estamos haciendo castillos en el aire y ya estamos pensando en qué es lo que vamos a disponerlo. Entonces, siempre nos acude la irracionalidad. Ahora, desde el punto de vista político, indudablemente al gobierno le interesaba magnificar, pero los bolivianos tenemos que ser conscientes de que esa es una percepción de carácter político y la realidad la tenemos que manejar los bolivianos y necesitamos variados años todavía. Ojalá los pozos complementarios 3 o 4 confirme que es un nuevo campo, es el subandino norte, donde Bolivia nunca había tenido hasta la fecha éxito en esa área, porque abriría un potencial enorme que se extendería a los departamentos de Pando y de Beni adicionales, ¿no? Y sentaría la base para un nuevo boom en el país, que ojalá lo sepamos administrar con equilibrio, con sentido común y no con la ideología. La ideología nos mata. Esa es mi apreciación final. No, y está perfecto, más bien muchas gracias. Tiene muchos puntos en razón, bajo mi perspectiva, la verdad. Esperemos que en esta entrevista hayamos podido captar en mucha gente también estas ideas, esta opinión que tiene usted, porque si bien es cierto, nos toma ese tiempo para hacer que generen eh, el dinero, por decirlo así. Yo he preferido en esta entrevista, Mariana, usar información que me pueda ser entendida claramente por la población boliviana. No he pretendido hacer una explicación de carácter técnica, porque lo que menos espera la población boliviana es el tecnicismo acá. Son cosas elementales que el sentido común los haga entender perfectamente y que están ahí presentes y que se maneja ese tipo de criterios por la población boliviana que no tiene un conocimiento técnico, sí tiene una percepción limitada de las cosas, la masa de la población. Son contados segmentos de la población boliviana que podrían entender y refutar con más conocimiento y en profundidad ya los aspectos técnicos de las diferentes crisis que se vienen presentando en el país. Toditos debemos coincidir que necesitamos tener un programa de corto, mediano y largo plazo. Y ese programa de corto, mediano y largo plazo, si no va acompañado con un colchón financiero importante de largo plazo preferible, nos va a llevar a la catástrofe. Y aunque le duela a Bolivia y le duela a muchísimos de los bolivianos que yo lo mencione, el único ente internacional en este momento que tiene los recursos y que tiene los programas para sostener a sus asociados en momentos críticos como los que está pasando Bolivia, es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional lo menos que va a exigir es, muy bien, comprender la crisis, comprender las buenas intenciones del gobierno de poner a atajo y reordenar el país, que se ha desbocado muchísimos campos,
cuáles son los planes de corto, mediano y largo plazo para discutirlos. Y también requiere una toma de conciencia de todo el país y sobre todo los movimientos sociales y las fuerzas vivas. Entre están empresarios, están los trabajadores, está la COP, que deben ser conscientes de que si no hay un consenso final dispuesto a poner cada uno en la parte que le corresponda su sacrificio, porque va a significar sacrificio para todos los estados y habitantes del país, contribuir a levantar nuevamente el país bajo bases absolutamente racionales y no movidas por la ideología. Entonces, ese es el reto para Bolivia en este momento. Ojalá la población boliviana así lo entienda y los políticos también que dirigen el país así lo entiendan. Que así sea entonces. Muchísimas gracias, Gracias José a ti, Luis. Ha sido Mariana. un gusto tenerte acá. Continuamos con la programación de EDITV.